Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, tenemos una entrevista interesantísima. Exactamente. Tenemos ya en comunicación vía Zoom a Richard Hein, abogado internacional, experto en inmigración, para poder analizar juntos esta crisis migratoria que se ha producido en las últimas semanas, allí puntualmente en la ciudad de Del Río. Buen día, Richard, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luz. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarte a vos y a todo el pueblo que nos está viendo ahí en la región de Cuyo. Gracias, igualmente. Bueno, Richard, recién lo anticipábamos. En las últimas semanas vimos que ha aumentado la crisis migratoria. Puntualmente, en lo que fueron las últimas semanas, llegaron 15.000 migrantes a la ciudad de Del Río, ¿sí? Esta ciudad fronteriza entre Texas y México. Y bueno, vimos justamente también maltrato y demás. Bueno, la consulta es cómo está actualmente esta situación allí en la frontera. Bueno, según mi entender, la situación en ese pueblito de Texas ya se ha estabilizado. Ya no hay campamentos de migrantes por debajo de los puentes que se habían visto en las imágenes distribuidas a lo largo del mundo. Una gran cantidad, creo que en el marco de unos 7.000 inmigrantes, mayormente haitianos, han sido devueltos a esa isla caribeña, y una gran cantidad también han sido procesados para poder entonces buscar asilo dentro de los Estados Unidos. Mientras todavía más grupos de gente se han repartido, entre comillas, a varios centros de procesamiento domésticos en los Estados Unidos para ser luego procesados. Así que por el momento creo que mi entender es que la situación es mucho más estable. Bien, Richard, en relación a lo que ha sido el posicionamiento del gobierno, los distintos roles y responsabilidades, ¿se esperaba por ahí un poco más de imagen o de presencia de Kamala Harris? ¿Qué ha sido de la responsabilidad de ella y cuál es la decisión del gobierno en este contexto? Es interesante porque si ustedes vieron las mismas imágenes y videos de los agentes fronterizos montados a caballo, eso efectivamente llamó mucho la atención tanto aquí domésticamente en los Estados Unidos como en los demás países. Principalmente a mi juicio porque algunas de las imágenes que se habían distribuido pues podría apreciar que pudiera entenderse la foto como si le estaba dando con las riendas un agente a un migrante, cosa que también llama mucho la atención a la historia racial en este país y las imágenes que se utilizaban hace 150 años para buscar a esclavos escapados, entre comillas, cazándoles como bienes, sino tratándoles como seres humanos. Eso es parte del impacto tan fuerte de estas imágenes. Ahora, en cuanto a la administración de Biden y precisamente la involucración de la vicepresidenta Kamala Harris, lo que podemos apreciar realmente de esta administración es un cambio total de actitud hacia estas imágenes desagradables, cuando uno podría fácilmente haberse esperado de la administración anterior un aplauso para estos agentes. La actitud de la administración actual es mucho más humana, ha llamado a que se investigaran a los agentes involucrados para saber efectivamente y realmente lo que intentaban hacer utilizando sus caballos de esa manera, para revisar sus pautas de conducta también y tal vez para poderles llevar ante algún tribunal para que pudieran tener represalias o alguna clase de problema con el trato que se vio en las imágenes. Así que para mí es importante saber que por lo menos los encargados, inclusive hasta el ministro de Seguridad de la Patria, Alejandro Mayorkas,
realmente fueron impactados por las imágenes y quieren cambiar esa clase de comportamiento. Richard, y le consulto, porque usted recién mencionaba que había una gran cantidad de, principalmente de haitianos que están detenidos y pidiendo o solicitando asilo. Pero hace unos días atrás, el mismo Mallorca dijo que justamente el estatuto temporal de protección no estaba vigente. Entonces le consulto, ¿cómo está esta situación actualmente? ¿Pueden pedir asilo? ¿Se los puede, digamos, llegar a conseguir esta situación los haitianos y los migrantes que estén también, que sean de Venezuela o de Colombia, que también pueden haber llegado a la frontera? Sí, la ley establece que una vez ya pisada una persona en suelo estadounidense puede solicitar el asilo. Lo que había implementado la administración anterior fue un programa que les mandó de vuelta, entre comillas, aunque muchos ni siquiera eran mexicanos, pero de vuelta a México para esperar el procesamiento. Desde aquel entonces no se ha puesto en marcha o no se ha hecho efectiva esa política en este momento. Y quisiera también tal vez subrayar una cosa, que muchos en los medios de comunicación están calificando la situación actual o en la última quincena en la frontera estadounidense con México como una crisis, pero cuando realmente miramos las cifras y las estadísticas a lo largo de los últimos 50, 60 años, nos damos cuenta de que los números de personas arrestadas en la frontera de manera o por haberse metido de manera ilegal en los últimos 10 años, con la excepción de 2019, son cifras que no se habían visto desde 1973 en los Estados Unidos. Así que experimentamos una caída muy fuerte de arrestos en la frontera y de hecho el año pasado, en el 2020, eran alrededor de 400,000 personas cuando los altos experimentados en los Estados Unidos, tanto en 1986 y también en el año 2000, habían llegado a 4 veces esa cifra, a 1,600,000 personas arrestadas en la frontera. Así que crisis tal vez es una palabra que podría utilizar entre comillas para explicar esta situación, pero realmente estamos en una situación bastante baja de flujos para Estados Unidos. Y obviamente el año pasado impactado fuertemente con la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Bien. Richard, en relación a lo que son las relaciones internacionales con los países que principalmente generan migrantes, se había debatido mucho, se había hablado de políticas externas, de financiación por parte de Estados Unidos a México. ¿Cómo ves vos en la gestión de Joe Biden estas acciones? ¿Crees que se van a potenciar esas inversiones de Estados Unidos hacia México, que las políticas externas van a tratar de generar mejores condiciones en países de Centroamérica para que no lleguen migrantes a Estados Unidos? Me parece que tienen ojo hacia esa meta y de hecho creo que se ve desde un punto de vista de competencia con la China. Y de hecho hubo una delegación de líderes estadounidenses que se ha hecho en la última quincena, creo que ha sido una vuelta por Latinoamérica para poder hablar con los gobernantes actuales en la región. Y no tengo a la mano los países visitados, pero con un ojo hacia una inversión más fuerte en la infraestructura en Latinoamérica para poder entonces también competir con todas las fuertes inversiones que ha estado desarrollando la China en Latinoamérica durante los últimos 10 o 15 años. Así que yo creo que desde un punto de vista geopolítico es un punto muy importante y que se está tomando muy en serio por la administración de Joe Biden. Perfecto. Y te consulto, Richard, hablábamos recién de la situación por ahí de las deportaciones o de la frontera puntualmente de los migrantes que están llegando de manera ilegal.
pero ¿cuál es la situación actual de los inmigrantes ilegales o indocumentados que están en Estados Unidos actualmente? Porque teniendo en cuenta, digamos, por ahí en comparación con gestiones anteriores como con Obama, que fue, digamos, apuntaba a deportar puntualmente a los delincuentes. Con Donald Trump se potenció muchísimo más el tema de la deportación, prácticamente se hablaba de que se deportaba a todo indocumentado. ¿Y cuál es la situación actual de Joe Biden con respecto a los inmigrantes indocumentados? Bueno, Joe Biden está buscando una manera, y bueno, diría que muchos en el Congreso también, desde hace un par de décadas, buscando una manera política de poder resolver la situación de, bueno, las cifras corren entre 10 millones y 15 millones de personas no documentadas en los Estados Unidos. Y la gran mayoría de ellos habiendo llegado con visa y haber sobrepasado la fecha de estadía aprobada en la puerta de entrada. Sin embargo, de hecho, el Partido Demócrata intentó la semana pasada incluir una reforma migratoria en una propuesta de presupuesto gubernamental federal por el año fiscal 2022, pero fue bloqueado ese intento por una persona no elegida que se llama o se denomina como la persona parlamentariana, que es la que decide si se están aplicando correctamente o no las reglas legislativas, ¿no? Para poder procesar una propuesta de ley por el Congreso, dado que la materia de inmigración era tan diferente que la materia presupuestarial, que no podrían coincidir en una sola propuesta. Ahora, los republicanos han experimentado este bloqueo por esa persona en congresos anteriores, y lo que hicieron fue despidieron a esa persona para entonces implementar su política. Así que si los demócratas realmente y la administración de Biden realmente quiere pasar una reforma migratoria, eso podría ser un mecanismo legislativo como para obtener esa meta. Despedir a esa persona, introducir la propuesta de ley y que se vote sobre la legislación y a ver si ganan el número suficiente de votos para que pueda pasar al Senado. Richard, última pregunta de mi parte en relación a la actualidad en Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Muchos esperaban en cuanto a anuncios, dado los avances que Barack Obama en su momento planteó con la relación con el gobierno de Cuba y con Joe Biden como vicepresidente. No ha existido mucho movimiento desde que asumió Joe Biden como presidente. ¿Vos creés que se va a avanzar con el diálogo? ¿Creés que se van a potenciar las medidas? ¿Cómo ves este contexto? No lo sé, como bien mencionas, pero cuando la administración de Obama, pero cuando salió Obama por la Casa Blanca en los últimos días, cambió la política duradera de pie mojado, pie seco, y eso realmente inyectó para mí un cierto nivel de desesperación por los cubanos buscando una vida en la tierra de la libertad en los Estados Unidos, que queda a solo 90 millas o 150 kilómetros de la isla caribeña de La Habana realmente. Así que es un tema muy importante en esta parte del mundo, pero yo tampoco he visto movimientos muy fuertes hacia una reconciliación luego del cese de relaciones bajo Trump. Así que eso es por ver. Bien. Richard, yo también te hago la última consulta de mi parte, pero quería saber cómo está actualmente el programa de los Dreamers, el programa DACA, que recordemos que con la gestión de Donald Trump se realizó un intento de directamente eliminarlo. La Corte decidió denegar esta eliminación y Joe Biden había prometido en campaña generar una protección para los jóvenes que pertenecen a este programa. ¿Cómo está actualmente este programa DACA? Qué bien que mencionas ese programa, porque es casi cotidiano el programa en las noticias de hoy. De hecho, esta semana, y por casualidad tengo aquí la nueva
introducción de la nueva propuesta de un arreglo de ese programa. Este es un documento que fue publicado el 24 de septiembre de 2021 y recordemos que el programa DACA fue establecido por el antiguo presidente Obama por un decreto bajo su discreción ejecutiva por lo que se llama acción diferida en base a una orden ejecutiva. Y lo que no hizo fue publicar en el registro federal la propuesta de un cambio de reglas para poder establecer ese programa. Y eso ha sido desde hace 7 años el gancho en el cual se ha intentado colgar este programa y fue la base y el fundamento legal de una opinión emitida en 2015 por un juez federal muy conservador de primera instancia ahí en Texas, que efectivamente llegó a la Corte Suprema quejándose de que Obama no había hecho lo que ahora sí ha introducido Biden. Y de hecho esto ha quedado en litigio 2 o 3 rondas, llegando siempre a la Corte Suprema, pero con la implementación de esta nueva regla que tiene que quedarse abierta durante 60 días para que el público pueda hacer comentarios públicos sobre la propuesta del cambio de la regla. Yo creo que esto va a ser mucho más fuerte, va a fortalecer bastante el programa contra ataques legales y realmente ataques políticos por falta de este procedimiento, que ahora está en cumplimiento con una ley federal sobre procesamiento, que fue el fundamento de haber intentado acabar con el programa también. Lo interesante es que el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una opinión, una sentencia sobre el intento de la administración de Trump de acabar con el programa y citó esta misma ley de procedimiento federal que tampoco había cumplido con ella la administración de Trump en intentar acabar con el programa, por lo cual definió la Corte Suprema como arbitrario su intento de cesar con el programa el expresidente Trump. Así que esto va a ser un punto muy importante y una base más fuerte legal por el programa. Así que esto me da esperanza. Richard, te agradecemos muchísimo este contacto, esta posibilidad de poder interpretar, entender qué es lo que está pasando en materia migratoria y qué es lo que se proyecta desde la perspectiva de Estados Unidos. No, un placer siempre y agradezco la invitación y también el interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros el doctor Richard Heim, justamente dándonos una perspectiva integral, una lectura de la actualidad en materia migratoria desde la lógica de un abogado que se aboca... Abogado internacional de inmigración. Exactamente, que se dedica a lo que es el día a día de los migrantes en Estados Unidos. Exactamente, él está ubicado en San Luis, Missouri, y actualmente se dedica, entonces nos permite conocer un poco la actualidad. Y señalaba esto de lo que planteaba de la crisis migratoria, que no es tal como se señala por ahí en los medios. Es importante también conocer la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces es muy bueno y, bueno, por supuesto teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en estas últimas semanas. Lo que decía es que allí en la pequeña ciudad de Del Río, en Texas, la situación aparentemente está más equilibrada, está más calmada. Se ha devuelto a más de 8.000 haitianos a Haití de nuevo y otros están detenidos pidiendo asilo justamente en el marco del Estatuto Temporal de Protección. Ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una propuesta interesantísima en materia de medio ambiente y de cine. Exactamente, ya volvemos.